Episodio número 2363. Amados hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando este lunes ya 26 de diciembre, avanzando hacia la conclusión del año y de este trimestre poderoso que nos alcanza aquí la lección 14. Es inusual que sean así 14 lecciones, generalmente son 13, pero esta vez tenemos este plus aquí, este adicional, con el tema Yo hago nuevas todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos en el tópico de hoy a hablar acerca de en el templo de Dios. Algo que está bastante claro en la Biblia. Aquí puse, tan claro que está eso en la Biblia. Sí, en el templo de Dios. El texto a memorizar está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5. Apocalipsis 21, 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Gloria a Dios. Esto yo lo abracé en mi adolescencia. Yo tenía 12 años cuando comencé a conocer del Señor en la iglesia adventista. Siempre digo mi testimonio a través del Club de Conquistadores, así como una versión de los Boy Scouts, ¿no? Y yo abracé eso. Fui bautizado a los 13 años. Y desde esa época, desde 1980 hasta ahora, que soy un hombre de 55 años, 42 años después, yo estudio estos temas con la misma pasión y la misma dedicación y devoción con que yo estudiaba esto en los años de mi infancia y de mi adolescencia. O sea, abrazo esto, lo vivo, trato de memorizarlo y de repetirlo en mi cabeza y de enseñárselo a la gente. Hoy día hay mucho sensacionalismo, mucho extremismo, mucha gente fijando fechas, muchas cosas que la Biblia no recomienda, ni nosotros en la iglesia adventista, nuestro mensaje de los testimonios, no hablan de eso, de fijar fechas y que falta tanto y que va a ser tal año y que va a pasar esto y que luego va a pasar aquello, porque eso es una estrategia del diablo, porque finalmente cuando esas cosas no suceden, entonces hay un desánimo y una desconfianza y la gente pierde su deseo de seguir, ¿no? Y ese es el peligro de eso. Es mejor irlo estudiando cada día, tú sabes, güey, vamos aquí, allí, vamos, ahora, hermanos, sí, animándonos y viviendo nuestra vida de obediencia, de confianza en Dios, echando para adelante, pero no con ese catastrofismo con que la gente ve las cosas y un sensacionalismo y que ahora esto y que después aquello y que en esta época, que en el 2025, que en el 2027, que en el 2031. Eso es un engaño de todo el tamaño. Hasta en verso cayó. Cuídense de eso, por favor. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Señor. Estamos muy agradecidos a ti por la luz de tu palabra, porque tú nos has prometido tu presencia, tu compañía todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a enfocarnos en esto de velar, orar, trabajar y esperar en tu venida. Y que no nos dejemos atrapar por estas ideas fantasiosas de personas que elaboran estos cálculos y estos diagramas y no hacen más que confundir y desacreditar el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes en lo que hemos aprendido, en lo que tú nos has enseñado en nuestra historia pasada. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Algunos hablan del cielo propiamente dicho como el santuario de Dios. Pero el libro de Apocalipsis
alude a un santuario templo específico dentro de la Nueva Jerusalén, donde se encuentra el trono de Dios y el mar de vidrio. Habla del templo, del arca que fue abierta, y el templo y el humo que salía y todo eso. Allí la gran multitud de santos de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos adorarán a Dios para siempre. Ahora vamos a comparar lo que dice Apocalipsis 7, 9 al 15. Déjame buscarlo por ahí. Vamos a ver. Está un poquito profunda la lección de hoy, y realmente yo no soy un experto en temas bíblicos, tú sabes, yo leo, aprendo, enseño, qué sé yo, pero realmente no soy pastor, ni teólogo, ni erudito, ni homilética, hermenéutica, esas cosas. Pero vamos a ver, dice aquí Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 15. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Muy bien. He leído en Apocalipsis 7, 9 al 15. Ahora vamos a leer Apocalipsis 21, 3. De Apocalipsis 7, que hemos leído, ¿verdad? 9 al 15, vamos a leer ahora Apocalipsis 21, 3, que dice: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En el versículo 22 de ese capítulo 21 dice, Apocalipsis 21, 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora, ¿cómo podemos armonizar la descripción de la gran multitud de los redimidos que sirven a Dios día y noche en su templo con la afirmación de que Juan no vio ningún templo en la Nueva Jerusalén? Bueno, aquí puse una respuesta que no creo que sea la mejor, pero anyway, es mi respuesta. Tú sabes, puedo estar equivocado. En el cielo es lo primero, que dice que servían a Dios en el templo. Ya cuando Juan habla de la Nueva Jerusalén, es cuando se establezca la ciudad en la tierra nueva, donde no había necesidad de templo, porque Dios iba a ser el templo, ¿no? Puede estar sujeto a corrección, no creo que sea un tema así de salvarme o perderme. Aquí el autor más o menos explica un poquito más. Esa fue la respuesta que yo puse, ¿no? Pero otra vez, no soy un teólogo así acabado. El santuario templo celestial siempre ha sido el lugar donde las huestes celestiales adoran a Dios. En eso estamos bien, ¿verdad? Pero con la aparición del pecado, ese santuario se convirtió también en el lugar desde donde se ofrece la salvación a la humanidad. Cuando termine el problema del pecado, el santuario celestial retornará nuevamente a su función original. En Apocalipsis 21, 22, Juan el revelador informa
que ya no vio un templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Pero ¿significa esto que ya no hay una casa de Dios donde sus criaturas puedan ir a tener una comunión especial con Él? De ninguna manera. Ahí citan a un autor del libro del Santuario, muy interesante. El libro de Apocalipsis presta especial atención al ser que recibe la adoración y a quienes lo adoran. Esta adoración celestial se centra en Dios y en el Cordero. Como siempre y como debe ser, Cristo es el centro de la adoración. Los adoradores son quienes han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Son un testimonio vivo del poder redentor y transformador de Dios. Cantan alabanzas a Dios por quien es Él y por lo que hizo por ellos. Gloria a Dios. 1000 veces gloria a Dios. Eso de Apocalipsis 21:3 que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Estos versículos reflejan muchos otros pasajes de Jeremías 32:38, Ezequiel 37:27, Zacarías 8:8, Hebreos 8:10. O sea, esa idea de que Dios mora con sus hijos, que Él estará con ellos como su Dios, tú ves. ¿Qué significa para nosotros ahora que todavía estamos en la tierra, que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo? ¿Cómo vivimos esta asombrosa verdad ahora? Me encantan estas preguntas, ¿eh? Aquí yo escribí: de eso se trata. Ese es el sentido de nuestra profesión de fe, la gran fortaleza del pueblo de Dios, que el Creador es nuestro poder sustentador hoy como ayer y por toda la eternidad. Y eso comienza aquí y ahora. 1000 veces gloria a Dios. Y qué bueno que tengo todavía unos 4 minutos aquí. Porque el tema del santuario celestial, del templo en el cielo, eso no es un invento adventista. La escritura es que lo dice. O sea, la carta a los Hebreos, por ejemplo, se la pasa explicando eso. De ese verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. De donde Cristo fue hecho sumo sacerdote. Uno tiene que entender la economía judaica del santuario en el Antiguo Testamento para saber ese proceso. Porque el santuario es una lección en miniatura del plan de salvación, una ilustración, bueno, una lección objetiva, ¿no? Gráfica, de lo que significaba la salvación. De eso puedo decirte el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso se dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, cuando Cristo es crucificado, entonces se cumple esa parte del sacrificio. Tú ves. Entonces acuérdate que estaba el lavacro, el altar del sacrificio en afuera, en el atrio, luego al entrar al templo, el candelabro, el pan, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, y luego del velo estaba el lugar santísimo. Cada uno de esos espacios, de esas ideas, han ido ejemplificando en la historia de la humanidad el trabajo intercesor de Cristo. Muchas personas acusan a los adventistas de que hacemos incompleta la obra de Cristo en la cruz del Calvario porque entienden que nosotros predicamos algo incompleto, como que lo que se hizo en la cruz no fue suficiente. Fue suficiente, por supuesto. Nuestra salvación está precisamente en la muerte de Cristo en la cruz y en aceptar ese sacrificio en nuestro favor y vivir en obediencia delante de Él. Eso está claro. El detalle es que cuando se hacía el sacrificio, el pecador se iba tranquilo, con la seguridad de la salvación, pero apenas comenzaba el trabajo del sacerdote.
porque iba con esa sangre al el lugar ahí, el lugar santo, a la primera parte del santuario, y hacía ese ritual de intercesión. Lo que dice el libro de Hebreos, que hizo Jesucristo, ¿no? Entonces hay una parte del santuario que es el día de la expiación, que era así como el último proceso que se hacía ya en el lugar santísimo una vez al año, y que de ahí salía el sacerdote a bendecir al pueblo. Pero lo que pasaba allí era muy importante, la intercesión. Era un día de gran solemnidad. Está en Levítico capítulo 16. Lo pueden leer. Levítico capítulo 16. Siempre recuerdo que ahí es que está, porque eso yo lo leí muchas veces y me encanta esa historia. Porque uno entiende la solemnidad en la que se tenía que vivir ese día. Entonces nosotros lo que entendemos es que el mundo actualmente estamos viviendo en el antitípico día de la expiación. Antitípico quiere decir en la realidad de lo que aquella sombra prefiguraba. O sea, aquel día de la expiación está representado por esta historia de hoy día, desde 1844 hasta el día que Cristo venga. Este es ese gran día de la expiación. Estamos viviendo en eso. Así que mis hermanos, mis hermanas, es el tiempo de uno reflexionar sobre esto. Porque luego de ahí es cuando ya dice el sumo sacerdote, consumado es. Y ahí se acaba todo. El peligro de eso es que no se le puede poner fecha a eso, para nada. Porque eso es un peligro. Es mientras tú estés vivo, tranquilo, en obediencia al Señor, viviendo para Él, pero sin inventar con respecto al futuro, porque el diablo te puede dar una sola engañada que haga perder esa comunión con el cielo. Bueno, lo que he dicho está dicho. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Eso mismo, en el templo de Dios. Y esa descripción que hace la Biblia, que le servían de día y de noche en el templo, y que luego no había necesidad de templo, y que Dios iba a estar su tabernáculo sobre nosotros. Entendámoslo como lo entendamos, siempre resultará en la presencia de Dios en nuestras vidas, ya por la eternidad. Gloria a Dios. Así yo lo puedo resumir. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, toda la gloria, toda la honra sean dadas a ti por siempre, Señor. Qué alegría, qué belleza, qué gozo es entender tu palabra, Señor. Así, en la sencillez de cómo la Biblia lo presenta. Ayúdanos a enfocarnos en esto, a no buscarle tantas vueltas a algo que está presentado para que lo podamos comprender, vivir, practicar y compartir con los demás. Ayúdanos, oh Señor, en ese propósito. Que ciertamente estos temas nos llenen de alegría, de entusiasmo, para continuar compartiendo este mensaje de salvación. Bendice a nuestros oyentes, en especial aquellos que han quedado con deseo de aprender más, de conocer más, y que cada día podamos abrir nuestro corazón a ti en oración, disponer el corazón para entender la Escritura, y que tú agregues a nuestras vidas lo que nos hace falta. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana martes, Dios mediante, en la presencia de Dios. Esto pica y se extiende en esta poderosa lección 14. Yo hago nuevas todas las cosas. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Ánimo contra el miedo. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Hay paz. Dale. Hay paz.